Señal directa. Algo en lo que la mayoría de los sectores coinciden es que en el CIAPA urge hacer algo. Hay quien habla de reestructura, hay quien habla de ponerle candados, hay quien habla de muchos puntos que se requieren. Pero uno de ellos, sin lugar a dudas, es que se establezcan requisitos técnicos y que sean obligatorios para la contratación de personal en el organismo operador del agua. Y justo en ese sentido va una propuesta que han presentado las diputadas Mariana Casillas y Valeria Ávila. Nosotros agradecemos que nos acompañe en el estudio la diputada Mariana Casillas, diputada local. Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Me gusta mucho estar aquí. A ver, diputada, ¿y en qué sentido va esta propuesta y hasta dónde se podría realmente blindar para que ya no haya ese amiguismo, compadrazgo, cuatachismo? Bueno, el día de ayer presentamos dos iniciativas y dos exhortos al CIAPA. La primera es una iniciativa para que toda la persona que sea el titular, él o la titular del CIAPA, tenga que comprobar su experiencia técnica en distintos cargos en temas de gestión hídrica, ¿no? No estamos pidiendo que hayan hecho una carrera profundamente técnica sobre cómo se maneja los recursos hídricos, porque sabemos que también depende mucho de las decisiones políticas de gobernanza y de gestión pública, ¿no? Pero lo que sí estamos pidiendo es que las personas que ahora vayan a ser titulares de esta OPD cuenten con por lo menos 5 años de experiencia en distintos cargos y que sean comprobables ante el Congreso. Claro, Mariana, porque de alguna manera es un área técnica. Estamos hablando de un organismo que no es político, que no toma decisiones políticas, pero también no solamente el director, ¿no?, sino quienes se encargan de las áreas operativas y que muchas veces son también políticos y bueno, la consecuencia es la crisis que tenemos en torno al agua, ¿no? Justamente, ayer la diputada Valeria, con quien hice la iniciativa, lo nombró perfectamente. Esta ley podría incluso llamarse la ley Eli Castro para evitar que las personas técnicas que están dentro de este organismo sean personas que estén simulando hacer un trabajo al cual no están preparadas. Recordemos que corrupción también es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado, ¿no? Entonces, no solamente es para el titular, sino para los elementos técnicos de más alto nivel a quien les vamos a pedir requisitos curriculares para ejercer los cargos. Y también se encuentra vía Zoom la diputada Valeria Ávila, a quien saludamos. Diputada, buen día. Hola, diputada. Buenos días a todo el estudio. Buenos días, Mariana, qué gusto saludarles. A ver, pues diputada, justo platicamos acerca de esto que ustedes han planteado para establecer requisitos técnicos obligatorios para contratar el personal en el CIAPA. Lo que no se puede tapar es que muchas veces el CIAPA ha sido esa agencia de colocaciones a la que se manda a los cuates, a los que hay que dar premios, a los que han colaborado con el gobierno en turno, estatal o municipales inclusive, porque hasta se repartían en ese sentido, diputada. ¿Sí es posible realmente acabar con todo este vicio que se tiene en cuanto a contrataciones y salarios excesivos? Por supuesto, primero la ley que promovimos, las iniciativas de ley que promovimos Mariana y yo, justamente le dan al clavo en estos dos puntos, que son las contrataciones irregulares que existen en el organismo y que lo han llevado a la crisis en la que está atravesando. Pero además también el CIAPA difícilmente aguantaría otros 6 años con el tipo de gestión que se tuvieron en los últimos 12, en donde se llenaron de compadrazgos, de compromisos políticos, que justamente nos llevaron a lo que hoy estamos enfrentando, que es, si bien un trabajo de diagnóstico que sí se realizó, fue un trabajo de diagnósticos en donde nunca se ejecutaron obras para resolver las grandes problemáticas que tiene el CIAPA, y claro que eso tiene que ver con las contrataciones irregulares y con los compadrazgos, que para menos nos comprobó Eli Castro, además con un cinismo que a todos más que indignación nos daba risa, porque no esperábamos nada más del CIAPA. Sin embargo, no podemos permitir que se sigan repitiendo, y en ese sentido estas iniciativas de ley vendrían a resolver esas omisiones que han venido ocurriendo en el organismo. Claro. Mariana, ¿cómo revisar
sobre todo en virtud de que no nada más es, yo insisto, el director, sino otras áreas en donde se ha utilizado al CIAPA como agencia de colocación. ¿Se puede auditar una nómina? ¿Se puede revisar los perfiles, cada área que está haciendo? Sí, claro. Nosotros desde el Legislativo propusimos y pasó por mayoría en el Pleno una auditoría inmediata al CIAPA, ¿no? La cual nos contestaron que ahorita no están en las capacidades financieras de realizarla y pues sabemos que también sus capacidades financieras están yendo en cubrir nóminas infladas y de amigos y de favores políticos, ¿no? Creo que como Congreso tenemos la responsabilidad de no quitar el dedo del renglón, que si así como se aprobó el aumento a la tarifa de un 9.25% más, va a ser muy importante entonces que también nos organicemos y que se vote también en su mayoría para que los perfiles técnicos que están a su cargo sean sinónimo de excelencia y que sirvan a la gente, no a los intereses del gobierno en turno. Diputada Valeria Ávila, también a nivel directivo hemos visto, bueno, que han pasado personas durante mucho tiempo, algunas con excelente capacidad y experiencia, otras más bien por esa cercanía con algún personaje político. Pero, por ejemplo, hablando del actual director, ¿cuál es la expectativa que a ustedes les genera en cuanto a su trabajo y su capacidad al frente del organismo operador? Bueno, la expectativa que se tiene tanto del director del CIAPA como de gestión integral del agua es que los recursos que se han etiquetado en los últimos meses para el organismo sean resultado de muchas demandas que la ciudadanía lleva ya una década haciéndole al organismo y que no pueden ellos esperar que se sigan haciendo votos de confianza del Congreso del Estado si no demuestran que su trabajo va a tener efectos. Lo digo por dos cosas. Uno, porque en diciembre del año pasado se le aprobaron 1.500 millones de pesos al organismo, que si bien no vienen etiquetados para el CIAPA, sí vienen etiquetados como un rubro de infraestructura hídrica para organismos del Estado, entendiéndose el CIAPA. Entonces ellos en diciembre ya recibieron 1.500 millones. Aunado a eso, en la votación que acaba de pasar en el Congreso del Estado se aprobó el 9.65 y estas son muestras de que las legisladoras y los legisladores estamos poniendo de nuestra parte para que el organismo tenga recursos suficientes para salir de la crisis en la que está. Pero el CIAPA tiene que comprometerse junto con el director con el secretario de Gestión Integral del Agua a que van a funcionar de forma coordinada, porque no se puede pensar en el CIAPA de forma aislada. Se tiene que pensar también en infraestructura y obra pública, se tiene que pensar en gestión integral del agua y tenemos expectativas de que van a aprovechar estos votos de confianza que se les dieron en el Congreso del Estado para no seguirse equivocando durante 6 años y para no decirnos nuevamente que van a hacer otro diagnóstico cuando la bandera que presentaban en la glosa de diciembre del año pasado fue que ya tenían un diagnóstico de dónde tenían que intervenir y que por la tardanza que llevó a hacer ese diagnóstico solamente pudieron intervenir el 2% de las tuberías en los 6 años pasados. Entonces, a mí me parece que esta vez ya no tienen pretexto, tienen recursos, tienen los diagnósticos y además tienen una nueva tarifa. Claro, aunque revisando el presupuesto, Mariana, que se aprobó, este presupuesto ficticio que se aprobó junto con el presupuesto real en caso de que les aumentaran la tarifa, en el desglose que viene en el acta en la que se tomó esa decisión, una buena parte del aumento de la tarifa se va otra vez a nómina y a gasto corriente y muy poco se va precisamente a la inversión que se requiere de infraestructura hidráulica. Este presupuesto fue aprobado a la par que el presupuesto previo a la tarifa. ¿Cómo hacer para que esto no vaya a ocurrir así y realmente el incremento en la tarifa impacte en el servicio que presta el organismo? Sí, nos parece preocupante que se vaya a ir sobre todo a la nómina cuando muchos de los trabajadores, los que están en calle todos los días con una voluntad tremenda de que las cosas salgan bien, no tienen ni siquiera los materiales para operar como se debe, ¿no? Y es por eso que hemos citado a comparecer al titular del CIAPA para que nos explique cómo justamente puede generar estos mecanismos, no solamente para garantizar que el dinero se vaya donde verdaderamente importa, en el agua limpia en las colonias, en reparar toda la red de tubería o en los socavones, sino cómo va también a administrar el dinero para que las y los trabajadores del CIAPA, que trabajan muy duro todos los días para sacar adelante este organismo, cuenten con las condiciones dignas. Lo citamos a comparecer en la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua desde hace 2 meses y es fecha que esta confianza que pide que
que le tengamos no ha sido retribuida en un espacio de diálogo con quienes somos parte de esta comisión. Brevemente, pues nos resta aproximadamente un minuto de charla. Yo preguntaría rapidísimo, Valeria Ávila, ¿ya es suficiente con la tarifa que se aumentó, que se les aprobó? ¿O tendrían que sí venir los ajustes anuales como lo vienen señalando, era necesario y el sexenio pasado no se hizo? Ayer justamente les mencionaba que en todas las ciudades de los estados de la República se hacen ajustes anuales que corresponden muchas veces a la inflación, muchas veces a otros gastos o proyectos que se tienen en puerta. Hasta ahorita estamos esperando que después de 3 meses de la votación venga el titular del CIAPA y también Gestión Integral del Agua para que nos digan cuál va a ser el plan que van a tener para el organismo y si ellos están pensando en un ajuste tarifario año con año. También necesitamos nosotros ver que realmente se está trabajando, porque de lo contrario seguiríamos dando palos de ciego, ¿no? Dicen por ahí, y no estaríamos nosotras y nosotros dispuestos a ver otro tarifazo a principios del año. Además, también hay que regresarle sus facultades a los municipios, porque en diciembre del año pasado ellos votaron las comunicaciones del 12.5%, pero esto no quiere decir que tengan ellos las facultades necesarias para opinar sobre estas tarifas. Y necesitamos nosotros que los municipios, respetando el 115 constitucional, también formen parte de estas decisiones porque son los primeros afectados. Entonces, en la ley tenemos que hacer los ajustes necesarios para que los municipios vuelvan a formar parte del consejo y que ellos mismos opinen acerca de estas tarifas que parecen abusivas y que justamente ellos lo están sufriendo, y posterior a ello ya podríamos hablar de este ajuste tarifario anual, pero es todavía una discusión muy larga y profunda que tendremos que dar en torno a los resultados del CIAPA. Diputada Valeria Ávila, vía Zoom, diputada Mariana Casillas, aquí presente en el estudio para ambas, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es momento.